Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Emprender en Fisioterapia, Salud y Calidad de Vida. Hoy, en este miércoles, tengo el placer de presentar a un gran amigo, a un gran profesional, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, Raúl Sansegundo. Raúl es fisioterapeuta, es osteópata y es profesor de la escuela. En esta ocasión, el formato no va a ser tanto una entrevista, sino que es algo más dirigido a enseñar, porque se trata más bien de una charla, de una ponencia, de una presentación sobre un tema en concreto. El tema del que nos va a hablar hoy Raúl es el diafragma y el tórax en el abordaje manual osteopático. Sin duda es un tema interesantísimo que Raúl maneja muy bien y por eso le he invitado, y muchas gracias Raúl por estar ahí, le he invitado a que nos hable de esta temática tan importante en el abordaje de la mayoría de los pacientes. Así que muchas gracias Raúl, ahí te dejo con tu presentación todo el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias Ginés. Lo primero por tener la suerte de poder compartir con nuestros compañeros fisioterapeutas y osteópatas esta experiencia que yo tengo y agradecerte lo primero a ti, que me invites a tu canal de fisioterapia, de emprendimiento, de salud y bueno, pues compartir con todos vosotros la ponencia. Así es que nada, vamos a hacer una breve abordaje de lo que sería todo este tipo de disfunciones que yo creo que son muy importantes. Así que voy a ver si me apaño bien con los ordenadores, que soy un poco torpe. Y empezamos. Muy bien, creo que ya lo tenemos aquí. A ver, un segundito. Ahora. Muy bien. Muy bien, pues vamos allá con esta ponencia del diafragma y el tórax dentro de lo que sería el abordaje manual y osteopático. Bueno, pues el interés mío por el diafragma y por el tórax comenzó con mi carrera de fisioterapia. Luego, posteriormente, se agudizó en la formación de osteopatía, que pude tener un seminario tan precioso que fue para mí el seminario de Charnela y diafragma. Y bueno, pues he seguido leyendo muchísimo referente al diafragma, he seguido leyendo muchísimo refiriendo al nervio frénico, a las relaciones aferentes a la patología visceral, a la patología no solo de todo este diafragma, sino las dificultades en el retorno venoso, las diferencias de presiones que genera el diafragma en su contracción. Y bueno, dentro de todo eso tendríamos, por decir una forma, una expresión como terapeutas y fisioterapeutas y osteópatas. Y dentro de toda esa información, luego tiene que ver o tendríamos que intentar ver qué podemos hacer con nuestras manos, que son nuestras herramientas, ¿verdad? Para poder implementar todos estos factores o todos estos, de una forma, esta información que nos da la ciencia para poder aplicarla en el beneficio de nuestros pacientes. Entonces, uno de los factores que más me interesó, y claro, cuando estábamos hablando de la cuarta ley, y estábamos hablando de la ley de la arteria, podríamos incluso introducir la extravasación de quién es el que manda la sangre al resto del cuerpo, quién es el que comanda a las arterias para que manden la sangre, la oxigenación, los nutrientes. ¿Bien? ¿Quién es? El corazón. ¿Y dónde está? Justo en medio del esternón. Fijaros, ahí lo tenéis, el corazón. Ya a lo mejor esta imagen no es tan fehaciente desde el punto de vista de referencias, pero podría ser una muy buena imagen para tener en cuenta que todo lo que hagamos sobre el tórax, todas nuestras maniobras manuales que hagamos sobre el tórax, todo va a tener una repercusión
sobre el sistema arterial. Además, debemos de recordar que hay una serie de vasoreceptores próximos a esta región que puedan verse influidos no solo por el efecto manual que nosotros vamos a tener, sino también por otros aspectos como es el ejercicio que nosotros mandamos como fisioterapeutas y como osteópatas. Entonces, fijaros, aquí tenemos una relación directa entre el diafragma, aquí sería la hemicúpula derecha y aquí estaría la hemicúpula izquierda, entre el diafragma y el corazón. Todos los efectos mecánicos que nosotros planteemos sobre el tórax van a tener una posible repercusión en una mejora en los pacientes con cardiopatías, ¿de acuerdo? Entonces, en algunos protocolos de rehabilitación cardíaca no figura el hecho de que se implemente la respiración en este tipo de patologías o en la rehabilitación de este tipo de pacientes. Debería de ser prácticamente obligatorio porque todo ello conlleva a incluso modificaciones en el control del sistema nervioso autónomo. Fijaros adicionalmente, y esto es uno de los factores que a mí más me ha marcado, el hecho de poder comprender, poder entender el tórax como algo tridimensional. No es el hecho de plantearnos el tórax como algo tridimensional desde el punto de vista óseo, ya conocemos el movimiento en brazo de bomba y en asa de cubo que tienen las costillas, pero fijaros, aquí se está hablando de 3 dimensiones. Entonces, a la hora de abordar el tórax, hay que plantearse el hecho de que valoremos, tratemos, orientemos las técnicas desde el punto de vista manual, desde un punto de vista tridimensional. Bien, entonces es algo que sinceramente me parece muy recomendable el hecho de que pongamos presión en una parte del tórax, quitemos tensión en una parte del tórax, imaginaos aquí, si nosotros ponemos tensión en la región inferior del tórax, vamos a bloquear la movilidad del tórax, del diafragma, del pulmón en esta región y vamos a aumentar la tensión y la capacidad ventilatoria de llenado de oxígeno, de llenado de aire de la región superior. Esto va a modelar el tórax desde un punto de vista fascial y puede ser una herramienta beneficiosa, dado que todas estas modificaciones de las tensiones inferiores, superiores, laterales, posteriores, modificando los planos, modificando las presiones, pudieran desencadenar los frecuentes dolores referidos que manifiestan los pacientes en la región dorsal. Recordad que el pulmón está totalmente pegado a las fibras descendentes y las fibras ascendentes procedentes del nervio frénico. De ahí que pueda estar relacionado con patología relacionada a dolores referidos sobre el hombro, dolores referidos sobre la región dorsal, procedentes de disfunciones de movilidad, disfunciones fasciales y viscerales en esta región. Fijaros, cuando el diafragma se contrae, hay un aumento del diámetro vertical que se va frenando cuando hace tope con el diafragma, ¿bien? Y sobre todo también por la tensión de todas esas estructuras del mediastino. Esa tensión de las estructuras internas del mediastino, esas estructuras fasciales, la tensión sobre el saco pericárdico que se va a generar un efecto drenaje, va a hacer un efecto drenaje no solo linfático de las estructuras del peritoneo, sino también del peritoneo, perdonad, de la región del mediastino, sino también va a generar un efecto drenante de activación, de movilización vascular de toda esa región del mediastino. Adicionalmente, fijaros, toda esta región del tórax, toda esta región interna, hay una capa de tejido conjuntivo que se llama la fascia endotorácica
que va a conectar el tórax con los pulmones y esta fascia endotorácica va a recubrir completamente toda la región del tórax y va a conectar con las fibras musculares del diafragma y la fascia transversalis, que es la fascia a lo largo de la cual se desarrolla el centro frénico y posteriormente se va a desarrollar el diafragma. Con lo cual, fijaros, sobre esa cara posterior más profunda, fijaros cómo vamos a tener ramas que van a entrar dentro del hilio pulmonar de las diferentes arterias y cómo toda la tensión que nosotros vayamos a generar sobre el tórax, sobre las costillas y activando ese diafragma, todo ello va a generar una modificación de las presiones, dado que la presión abdominal es positiva y la presión torácica es negativa. Ese aumento de la presión abdominal va a mejorar, producido por la contracción del diafragma, va a mejorar el drenaje venoso, el drenaje linfático a través de las estructuras que hay en el mediastino. Bien, y esos aspectos desde el punto de vista visceral, fijaros cómo también podríamos hablar de las cubiertas, esas cubiertas de la fascia endotorácica que tenemos aquí, fijaros cómo se conectan con esas cavidades o esas cubiertas, mejor dicho, de la cavidad pleural. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, posteriormente, fijaros como aquí tenemos la porción torácica de esta aorta. Fijaros las diferentes ramitas que va a ir teniendo esta aorta a través de sus diferentes ramas, principalmente, fijaros aquí, las ramas intercostales, pero aquí ya a través del tronco brachiocefálico y las ramas carótidas comunes, fijaros cómo va a una influencia sobre la vascularización intracraneal, tensiones que asienten sobre la región de la región cérvico-dorsal, la región torácica, disculpad, van a poder tener una modificación o va a tener una implicación sobre la vascularización que nosotros llevemos o que llegue a nuestra región cervical. Y también fijaros aquí a través de la arteria subclavia. Recordad que la vasculación y el control de la arteria subclavia y de la arteria vertebral asientan en un ganglio, que es el ganglio cérvico-torácico que está entre la C7, entre la porción anterior de la transversa C7 y en la porción anterior de la primera costilla. Con lo cual, disfunciones que asienten sobre esta región van a tener un impacto vascular sobre la arteria subclavia. Ya sabemos que la arteria subclavia vasculariza el miembro superior, con lo cual aquí ya tenemos una posible relación. Adicionalmente, fijaos, la arteria vertebral que va a entrar a través de esas cervicales medias, como va a llegar al cráneo, va a proporcionar una vascularización a través del polígono de Willis y va también a vascularizar el oído medio, con lo cual esos conductos semicirculares pueden verse afectados por una tensión sobre esta región y adicionalmente también por una disfunción cérvico-torácica. Fijaros también, no solo va a ser un control arterial, sino también va a ser un control de tipo vascular a nivel venoso. Con lo cual, todo el efecto de bombeo sobre el tórax, todo el efecto de esas respiraciones diafragmáticas va a tener un impacto de mejora en la vascularización generalizada. Y fijaros, todo ese mediastino en el cual va a estar alojado este corazón entre el mediastino anterior superior y el mediastino anterior inferior, disculpad, en definitiva, en el mediastino va a estar este corazón con las relaciones con el nervio vago, con el nervio frénico derecho. Fijaros qué anastomosado, qué pegado y qué próximo está. El frénico izquierdo que estará por aquí. ¿Okay? Cómo va a haber una conexión directa de ese corazón con el nervio frénico. De ahí que el dolor referido del corazón sea hacia el brazo.
Adicionalmente, me pareció un dibujo que me resultó muy interesante porque no se hablaba nunca del dolor referido del diafragma. Y en este dibujo, que creo que es de redes sociales, que se ha salido de una publicación, me pareció muy interesante por el hecho de fijaros lung and diaphragm, es decir, pulmón y diafragma, fijaros la zona de dolor referido. ¿Nos suena esto en nuestros pacientes? ¿Verdad? 1 de cada 3 pacientes tienen dolor referido de este tipo, ¿verdad? Me duele, es que tengo una tensión aquí en el cuello, me duele hacia aquí, me duele el trapecio. Ya te he tratado el trapecio muchas veces, hemos hecho técnicas neuromusculares, te he manipulado C3, C4, hemos manipulado las dorsales y estoy igual, el paciente está igual, está un poquito mejor, pero vuelve el dolor. A lo mejor hay que prestar atención a las fibras aferentes del nervio frénico que están entre un 35 y un 50%, cómo ascienden al núcleo del frénico que está en el nivel C4 y pueden generar una disfunción somática sobre el nivel C4. A lo mejor puede ser que esto tenga una influencia en esas trapezalgias o en ese dolor de los paravertebrales de la región cervical. A lo mejor tengo que prestar menos atención al tratamiento local de la región cervical, curva secundaria adaptativa, y a lo mejor tengo que prestar atención tengo que hacer respiraciones profundas, tengo que trabajar el diafragma, tengo que movilizar el diafragma, con la implicación que tiene todo ello. Y sobre todo, cuando vayamos a hacer técnicas sobre el diafragma y sobre el tórax, entender prácticamente el tórax como si fuera una bayeta vilera, prácticamente como si la estuviéramos enroscando. Es decir, con nuestras manos sobre el tórax, buscando las tensiones de un lado, buscando las tensiones de un lado, fijando una, colocando la tensión hasta que me llegue, buscando patrones inspiratorios y expiratorios para buscar el aumento de la tensión provocada por ese diafragma sobre mediastino, pulmón, corazón, para poder reproducir dolores referidos faciales y los dolores referidos de mis pacientes. ¿Ok? Principal atención a todo esto. Esto es una de las bases para poder entender por qué es tan importante el diafragma. Fijaros, aquí el pilar derecho del diafragma va desde los niveles L3, va ascendiendo hacia arriba. Hay un engrosamiento de tejido conjuntivo que se produce sobre el psoas a nivel de la transversa del L1 y que conforma ligamento arqueado medial. Sigue ascendiendo hacia arriba y a nivel de la última costilla y la transversa de la última costilla hace un engrosamiento de tejido conjuntivo con el cuadrado lumbar. Relación directa, piernas cortas, disfunciones lumbopélvicas a través de cadenas miofasciales, como ascienden y pueden generar un bloqueo de la hemicúpula derecha o un bloqueo general del diafragma. Fijaros cómo el pilar derecho y el pilar izquierdo ascienden hacia arriba, rodean el esófago, bien, y forman ese hiato esofágico junto con el paso de la vena del nervio vago. Fijaros cómo atravesando el centro frénico, que tiene una hoja horizontal y 2 hojas laterales, cómo vamos a tener aquí la vena cava inferior con el nervio frénico derecho y el nervio frénico izquierdo. Fijaros cómo va a haber un engrosamiento de esta especie de lazo que se llama el ligamento arqueado medio, que va a englobar y va a tapizar la arteria aorta abdominal y el conducto torácico. Adicionalmente, fijaros que por este músculo pasa también el nervio esplácnico mayor, el nervio esplácnico menor. Fijaros qué importancia tan grande va a tener que hay un buen tono de nuestro diafragma para el drenaje venoso, el drenaje linfático, la vascularización arterial intraabdominal y también para el trofismo de nuestros nervios esplácnicos mayores y esplácnico mayores y de nuestro nervio vago. Adicionalmente, fijaros, este
este músculo diafragma se engancha sobre el corazón. Por eso, fijaros, es lógico pensar que cuando se contraiga el diafragma, la fuerza que transmite el diafragma genera una movilización inferior del corazón y que eso sea aprovechado por la red coronaria del diafragma para generar disminución y aumento de la vascularización arterial. Fijaros cómo existe una conexión directa a través de los medios de sostén del corazón, a través del ligamento vértebro-pericárdico, cómo se conecta con las dorsales altas. Bien, entonces esto puede ser fuente de hipomovilidad funcional, el hecho de que hay una tensión del diafragma, que hay una restricción de movilidad del pericardio, del mediastino, cómo puede manifestarse en esas dorsales altas que son tan sensibles en muchos de nuestros pacientes. A lo mejor no hay que prestar atención a hacer técnicas manipulativas de forma inicial y a lo mejor hay que mejorar la información procedente de todas estas estructuras, mejorar la elasticidad, mejorar la movilidad para poder hacer una manipulación más selectiva sobre esos niveles. Fijaros, aquí tenemos el diafragma, aquí tenemos la pleura y aquí tenemos esa fascia endotorácica tan preciosa de la cual os comenté que tapizaba el tórax y está tan pegado a esa cara profunda del tórax. Aquí tendríamos la fascia transversalis, que es el origen embriológico de desarrollo de ese centro frénico. Adicionalmente, fijaros, podríamos hablar de este músculo como un músculo que es charnela. Charnela entre el tórax y charnela entre el abdomen. Y va a estar con su contracción modificando y adaptando y proporcionando ese aumento de la presión abdominal cuando hay un aumento de la inspiración. Bien, y hay un descenso de la presión intraabdominal cuando hay una expiración activa, dado que la expiración muchas veces no la tenemos que forzar, sucede de una forma natural. Fijaros cómo va a ser esa estructura, ese diafragma va a hacer por decir una forma, un techo, va a hacer una interconexión entre ambos sistemas. Uno de los detalles interesantes para entender la implicación o qué herramientas, aparte de la respiración, proporcionan la activación de la respiración por parte del diafragma, son la prolongación de las fibras aferentes del nervio frénico. En un reciente estudio se demostró que hay un ganglio frénico derecho y un ganglio frénico izquierdo, en el cual se vio que el ganglio frénico tiene fibras procedentes del sistema ortosimpático, es decir, este ganglio frénico que está conectado directamente con el nervio frénico, tiene función por decir una forma, una función de sistema nervioso autónomo. Bien, una función ortosimpática. Fijaros cómo adicionalmente se conecta con el sistema adrenal y también se conecta con el sistema, con el plexo ciliar. Bien, entonces de ahí esa necesidad, si yo necesito huir, si yo necesito salir corriendo, activaré mi sistema respiratorio, cardiorrespiratorio, respiraciones más activas y tendré que salir corriendo, por lo cual eso que me hace solicitar a las fibras 1, 2, 3 y 4 del diafragma para que se contraigan. Y a la vez que se contraigan, están mandando unas aferencias. La sorpresa fue el hecho de que no solo esas fibras manden aferencias, sino también tengan un control neuroendocrino de la presión venosa que se produce dentro del abdomen, entre el abdomen y el tórax. Bien, entonces esto es un detalle que a mí la verdad me interesó muchísimo y me pareció algo bastante novedoso. Fijaros el hecho de que nosotros respiremos, cuando yo inhalo, se produce una reducción de la presión torácica. Además de todo esto, va a haber una disminución de la circulación arterial en todo el cuerpo. Bien. Y fijaros también, existe una mejora en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Si yo inhalo y exhalo y voy realizando un trabajo respiratorio, voy a tener una modulación, una
regulación de mi sistema nervioso autónomo. Y fijaros cómo en pacientes con patología cardíaca tuvo un mejor pronóstico en la recuperación de estos pacientes. Con lo cual, esa activación procedente de esas fibras 1 y 2 que están constantemente mandando información con la contracción del diafragma, fijaros cómo tenemos también unas fibras 3 y 4 que se van a activar cuando se contraigan y se relajen. ¿Qué sucede? Que histológicamente los receptores 3 y 4 son receptores ergotróficos, son receptores del sistema adrenosimpático, que es un sistema que tiene relación con el sistema glandular. Y fijaros cómo estas fibras del sistema del nervio frénico, cómo van a estar dando información somática, información de dolor y de temperatura, de nocicepción, pero también van a dar una información de la propiocepción inconsciente. Además, van a tener una conexión sobre la lámina 7 de Rexed que está relacionada con la cadena laterovertebral ortosimpática. Con lo cual, esta propiocepción desde el punto de vista inconsciente radica en que si yo voy a hacer un trabajo respiratorio consciente, voy a mejorar la interocepción de mi respiración, va a tener un efecto ascendente sobre nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro sistema nervioso, sobre nuestro sistema límbico. Va a tener una modulación de nuestro sistema de alerta, nuestro arousal, ¿ok? Vamos a tener una menor sistema de alerta, vamos a tener una menor alteración o una menor activación de nuestro sistema de alerta. Con lo cual, en resumen, tenemos un músculo que es charnela. Este músculo charnela, por decir una forma, no desde el punto de vista estructural, pero sí desde el punto de vista de la influencia que va a tener este músculo sobre la charnela toracolumbar y sobre la charnela cérvico-dorsal, bien, dado que un espasmo del diafragma va a generar una extensión de la región toracolumbar y va a generar una sobreactivación de los ganglios laterovertebrales sobre el nivel de T12, dado que el diafragma también tiene una actuación en extensión de la columna lumbar, debemos de entender que para esas charnelas toracolumbares el diafragma es indispensable su tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esas anterioridades que tenemos tan frecuentes en la región toracolumbar, podemos empezar su tratamiento realizando un tratamiento sobre el diafragma y luego después manipular esa región si es que el paciente no nos deja en un tratamiento, tiene dolor o vemos una restricción muy abrupta sobre la zona, no nos deja manipular, le duele, empiezo tratando el diafragma y luego después veré lo que pasa. Fijaros cómo también va a tener una implicación sobre la charnela cervicodorsal. Si mi diafragma está en espasmo, si tracciona hacia abajo, pone en tensión las estructuras del pericardio, el mediastino, tracciona el pericardio, el corazón de los ligamentos vértebro-pericárdicos, todo eso va a generar una puesta en tensión sobre la región cérvico-dorsal, dorsales altas, que va a favorecer los fenómenos de hipohipermovilidad sobre la región de C5, C6, C6, C7. Vemos y recordar que tiene una función de regulación sobre el sistema nervioso autónomo. De hecho, el pace breathing que se hace en Estados Unidos recomiendan 15 minutos de respiraciones profundas intentando mantener 6 ciclos respiratorios en 1 minuto, inspiración, expiración en 6 minutos, otros hablan de 8, pero pace breathing habla de 6. Nos habla de que hay una mejora en la percepción del estrés y una mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Importante función vascular.
recordad lo que os comentaba, el hecho de que se contraiga el diafragma va a aumentar la presión intraabdominal. El hecho de que se presione o que aumenta la presión intraabdominal lo que va a generar es, por dinámica de flujos, va a generar un flujo ascendente hacia estructuras superiores para favorecer luego después el drenaje linfático y venoso. ¿De acuerdo? Va además a tener una importante función en equilibración de las presiones. Además, si yo tengo un exceso de función del diafragma, un espasmo del diafragma, también va a tener una implicación sobre la región uroginecológica, principalmente sobre las pérdidas, sobre los pacientes con pérdidas de orina. Y está evidenciado científicamente que tiene una importantísima función postural. Si yo tengo un hipertono de mi diafragma, voy a tener un aumento de las presiones hacia abajo, un aumento de las presiones abdominales. ¿Esto qué va a generar? Va a generar una anteversión de la región lumbopélvica y aumentar un aumento del cizallamiento de las carillas interapocisarias de la región lumbosacra. Con lo cual, a nivel de la región lumbar voy a tener un problema. Voy a tener también una alteración o una afectación sobre la estabilidad lumbopélvica. El hecho de que yo tenga un aumento de tensión de mi diafragma va a generar un efecto de desequilibrio agonista-antagonista con el transverso del abdomen y con la musculatura espinal. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con esto podemos finalizar. Agradecer a Ginés de nuevo su invitación y espero haberos podido transmitir lo poquito que sé del diafragma y el tórax, con lo cual muchísima ilusión con el diafragma y el tórax, del nervio frénico, y espero que os pueda ayudar a comprender algunas patologías que veis en vuestros pacientes. Así que nada más mandaros un cordial saludo y nos vemos pronto.